Yasé Dwayne Ricardo Onfroy llegaría al mundo el 23 de enero de 1998 en Plantation, Florida, siendo hijo de padres jamaiquinos Dwayne Ricardo Onfroy y Cleopatra Bernard. Su padre, un rastafari de corazón, lo nombró así en honor a una canción de Bob Marley llamada So Yasé, que se traduce como Así dice ya. Su madre, Cleopatra, era apenas una adolescente cuando lo tuvo, enfrentándose a enormes dificultades financieras y personales que lo mantuvieron en problemas durante gran parte de su vida. Y dicha situación precaria impidió que pudiera ofrecerle un hogar estable que un niño necesita, marcando el inicio de una infancia bastante catastrófica. Y por el otro lado, su padre, Dwayne, tuvo una presencia intermitente en su vida, a menudo limitada a fines de semana o vacaciones, sin ofrecer un apoyo financiero consistente. La relación entre Dwayne y Cleopatra estuvo llena de baches, y el propio Yasé fue testigo de la violencia entre ellos desde una edad muy temprana. Con esto, Yasé creció en un ambiente donde las figuras parentales eran fuentes de conflicto e inconsistencia, sentando las bases también de sus futuros problemas de ira y confianza. Y por si fuera poco, Dwayne estuvo frecuentemente ausente no solo por la relación inestable con Cleopatra, sino también por sus propios problemas con la ley, llegando a tal punto de ser sentenciado a casi una década en prisión por cargos relacionados con el crimen organizado, lo que lo eliminó de la vida de Yasé durante sus años más formativos. La inestabilidad financiera y emocional de sus padres convirtió la niñez de Yasé en un peregrinaje constante, viviendo con diferentes familiares, cuidadores e incluso en programas de ayuda alrededor de su infancia, lo que le impidió forjar vínculos seguros y duraderos durante sus años más vulnerables. Yasé admitió que provocaba problemas en la escuela, iniciando peleas y comportándose de forma violenta, y no por malicia innata, sino como un grito de auxilio. Sabía que cada llamada de atención que tenía la dirección de la escuela era una garantía de que su madre tendría que aparecer para salvarle el pellejo, como una especie de lógica infantil y retorcida, pero que para un niño que se sentía invisible, cualquier forma de atención, incluso la negativa, era un momento fugaz de felicidad. Así que con esta vista muy por encima de la niñez de X, podemos entender más o menos por qué era como era en los escenarios, pero considero que ninguno de esos momentos fuertes se compara con lo que vivió cuando tenía apenas 6 años. En medio del caos que era su infancia, Yasé vivió un periodo habitado en la casa de un tío que aceptó la responsabilidad de cuidarlo, y a pesar de que el hombre era bastante duro con él, no era nada comparado con el abandono constante que X vivía, por lo que durante ese tiempo su tío se convirtió en su referente de autoridad y protección más cercano, generando un vínculo con una figura paterna por azar del destino, hasta que un día la tragedia más grande de su vida ocurrió. En una mañana como cualquier otra, Yasé, buscando a su cuidador dentro de la vivienda que compartían, se dirigió hacia el balcón y lo encontró allí, colgado y sin vida. Y el hecho de que el suceso ocurriera en su propio hogar y presenciándolo con tan solo 6 años hizo que esa imagen se quedara grabada como un trauma permanente, que él mismo explicaría más tarde en su carrera como la experiencia que mató su capacidad de sentir miedo de la misma forma que los demás niños. La muerte de su tío se convirtió en el fantasma más notorio de su mente atormentada. Para un niño que ya lidiaba con la ausencia de sus padres y una sensación de inestabilidad constante, presenciar este dolor y este duelo de su familia de una forma tan cruda fue extremadamente traumático. Un trauma temprano que contribuyó a la profunda fascinación de Yasé con la muerte, la depresión y la salud mental, temas que se convertirían en el núcleo de su música desde sus inicios. Sus letras, que siempre se sintieron oscuras y melancólicas, reflejaban un dolor que iba más allá de la simple angustia de ser un adolescente. Se sentía como el canto de un niño que se enfrentó a la muerte en más de una ocasión y como la desesperación de una manera demasiado personal. A la misma edad de 6 años, Yasé se vio la necesidad de volver a vivir con su madre, la cual se encontraba juntada con otro hombre al cual, según sus propios relatos, intentó apuñalar y morder ya que estaba golpeando a su madre. En su mente infantil, sin una figura paterna consistente que lo protegiera, reaccionó de la única manera que sabía, con una defensa primitiva y salvaje para proteger a la única figura materna que tenía. Como consecuencia, fue expulsado del sistema escolar tradicional y enviado a un programa para jóvenes con problemas de comportamiento, algo que, por si fuera poco, lo etiquetó y segregó más de la sociedad. Y fue durante este periodo de su crecimiento que las señales de alarma se convirtieron en evidencia para los profesionales. A Yasé se le fue diagnosticado con trastorno bipolar, una condición de salud mental caracterizada por cambios extremos de humor, los cuales pueden ir desde picos maníacos hasta depresiones severas, un diagnóstico que ayudó bastante para entender lo volátil que eran sus emociones. El propio Yasé se describía a sí mismo como un niño inseguro y solitario, luchando constantemente contra demonios que no podía nombrar, y el diagnóstico de trastorno bipolar ayudó a poner nombre a una parte de esa lucha, que aunque no haya resuelto el trauma del abuso y la negligencia que lo alimentaba, le quitaba un peso de encima. Ahora sí, la bipolaridad combinada con su entorno creó la tormenta perfecta de inestabilidad emocional para que se convirtiera en el niño al que todos temían en la escuela. Tras ser expulsado de la escuela secundaria y con su vida en ruinas, la adolescencia de Yasé encontró refugio en el hogar de su abuela, Colette Jones. Ella terminó siendo su principal cuidadora durante su adolescencia, ofreciéndole un techo en los barrios de Pompano Beach y Lauderdale, en Florida. Sin embargo, el entorno de la que era una de las ciudades más peligrosas del país y los demonios internos de Yasé eran demasiado poderosos para ser contenidos, causando problemas a diestra y siniestra con malas amistades que hacía en el barrio, a tal punto de caer a prisión juvenil por un robo a mano armada. Pero también fue en ese contexto, en julio de 2013, cuando un Yasé de 15 años lanzaba su primera canción,
Newsflash. Una pieza narrativa cruda y extensa que funcionaba como el diario de su realidad, una en la que contaba historias de violencia, abuso y desesperación, mostrando desde el principio su habilidad para transformar sus traumas en arte. Un poco prematuro, pero a fin de cuentas, arte. La canción se subió a SoundCloud, pero fue eliminada poco después, convirtiéndose en una pieza perdida y legendaria para sus primeros fanáticos. Considerada por muchos, incluso por el propio X en entrevistas, como una de las mejores canciones en términos de narración. Con sus cambios de ritmo y sus letras tan explícitas, ya mostraba estos detalles del artista versátil y sin filtros en el que se convertiría más adelante. Y mientras su carrera musical apenas estaba arrancando, su carrera académica terminó abruptamente en 10º grado, cuando fue expulsado del Piper High School tras una serie de altercados violentos. Una expulsión que terminó siendo la confirmación final de que el camino convencional ya no era una opción para él, y que las lecciones que aprendía en la calle eran más valiosas e inmediatas. Y así es como podría decirse que termina naciendo XXXTentacion. Después de plantar la primera semilla con Newsflash, Jahzee comenzó a tomarse la música un poco más en serio. Su interés inicial por las melodías fue fomentado por su tía, quien lo convenció de unirse al coro de la escuela y de la iglesia. Sin embargo, su temperamento violento, de nuevo, chocó con la disciplina del coro y fue expulsado tras atacar a otro estudiante con unas baquetas. Aunque sin desanimarse, Jahzee empezó a explorar una amplia gama de géneros musicales por su cuenta. Durante su tiempo en programas juveniles se sumergió en el new metal, el rock duro y el rap. Dicha mezcla de influencias, desde Kurt Cobain hasta Kanye West, sentó las bases de su futuro sonido tan ecléctico y desafiante, empezando a intentar aprender a tocar el piano y la guitarra, y buscando cada vez más y más herramientas para expresar lo que él tenía en su interior. Y SoundCloud, la plataforma gratuita que en ese entonces estaba apoderándose de la industria, se convirtió en su laboratorio de pruebas perfecto. Era el mejor lugar para un artista sin recursos ni conexiones a la industria. Y en 2014, después de su primer encuentro con el sistema de detención juvenil, subió lo que se considera, ahora sí, su primera canción oficial, Vice City. La canción, que sampleaba la banda sonora del videojuego Grand Theft Auto, ya mostraba un estilo más distintivo. A partir de ahí, su perfil de SoundCloud se transformó en un flujo de canciones constante. Empezó a subir fragmentos, demos y canciones completas de forma esporádica, construyendo lentamente una audiencia que se atraía por su crudeza y honestidad. Y como mencionamos anteriormente, con un camino de delincuencia cada vez más marcado, la vida de Jahzee lo llevó inevitablemente a un centro de detención juvenil. Fue arrestado y, lo que para muchos sería el final del camino, para él se terminó convirtiendo en un parteaguas muy inesperado. Fue detrás de estas rejas donde el destino lo cruzó con Stokely Goldberg, otro joven aspirante a rapero que cumplía otra condena. Y en medio de la violencia y la desesperación de la vida carcelaria, encontraron un amor compartido y profundo por el hip hop. Stokely, que más tarde sería famoso como Ski Mask de Slump God, y Jahzee comenzaron a pasar el tiempo escribiendo rimas y haciendo freestyle juntos. Jahzee, con su energía tan cruda y caótica, y Ski Mask, con un flow muy rápido y juegos de palabras, se complementaban perfectamente. La música se convirtió en su mecanismo de escape y una forma de soñar con un futuro más allá de los muros de la prisión. Por primera vez, Jahzee había encontrado a alguien que no solo entendía su pasión por la música, sino que también compartía su visión de crear algo desde cero. Esa camaradería forjada en la detención juvenil se terminó convirtiendo en la base de uno de los dúos más influyentes de toda la era SoundCloud. Con todo para ganar y sin nada que perder. Al ser liberados, este par emergió como un dúo con una misión. La experiencia en la cárcel los había unido y les había dado un nuevo propósito. Y fue así como nació el colectivo Members Only. Members Only buscaba convertirse en una hermandad de artistas con ideas similares que compartían un odio por lo convencional y una dedicación a la expresión artística sin ningún filtro. El nombre Members Only reflejaba un círculo cerrado de relegados que se apoyaban entre sí en un mundo que los había rechazado. El colectivo se convirtió en una plataforma para lanzar música, colaborar y construir una base de fans desde cero, utilizando SoundCloud como el canal principal de distribución. Lanzaban música constantemente con una calidad de producción lo-fi que se terminó convirtiendo en parte de su encanto. No había ni un detalle pulido en la mezcla, todo era solo energía, emoción y una honestidad brutal que resonaba con una creciente audiencia de jóvenes que se sentían igual de marginados. Members Only se terminó convirtiendo en sinónimo de la vanguardia más experimental y agresiva de todo el rap de SoundCloud. Y en 2014, mientras todavía estaban encontrando su voz y su identidad como artistas, XXXTentacion lanzó uno de sus primeros proyectos completos, el mixtape titulado XXX. Fucking monster with a tech, boy, I ain't for your neck. Had your brother mother wet, cause she know I'm the best. Littered in middle of 6, niggas as bitter as dick. Lickers is licking the clicks, clitoris vigorous. Flask, yeah. Many men without a soul. Un
trabajo que también hoy en día es una pieza perdida de su discografía, pero que funciona como una de las mejores evidencias de sus primeros días como artista. El mixtape era una colección cruda y sin refinar de las ideas que salían disparadas de la mente del joven Jahseh, incluida la anteriormente mencionada canción News Flag, que ya demostraba su talento para la narración y su inclinación por temas oscuros y personales. El título XXC representaba la naturaleza explícita y sin censura de su arte, convirtiéndose en un tema recurrente a lo largo de toda su carrera. Y aunque el mixtape fue borrado por el propio artista y gran parte de su contenido se ha perdido, su existencia es un testimonio del proceso creativo de X, siendo este su primer intento de mostrar su visión al mundo en un solo cuerpo de trabajo, funcionando como un preview de los álbumes conceptuales y emocionalmente complejos que crearía más adelante en su carrera. Continuando ahora con su oleada en 2014, X lanzaría el EP Ice Hotel, un proyecto que marcó un paso hacia adelante en su sonido y considerado por muchos como uno de los primeros picos de su carrera en el under. No charges after they change your directive and will leave your heart in the days. Fucking the bitch, I'm blunt to the face. Mind consuming the race. Y que a diferencia de su lanzamiento anterior, Ice Hotel se sentía más cohesivo. Era un proyecto conceptual que exploraba temas de frialdad emocional, traición y aislamiento a través de una lente oscura y melancólica. Dicho EP ayudó a X a ganar una atracción significativa en SoundCloud, y que a pesar de no ser una estrella del mainstream, Ice Hotel lo estableció como una de las voces más singulares e intrigantes de la plataforma. Su capacidad para mezclar agresión con vulnerabilidad y melodías con ruidos saturados comenzó a atraer una base de fans de forma exponencial, que se identificaba con la honestidad de su música. Y después de establecer un sonido oscuro y agresivo con sus primeros proyectos, XXXTentacion comenzó a demostrar una versatilidad sorprendente a través de una serie de EPs lanzado entre 2014 y 2015. Proyectos como The Fall y Heartbreak Hotel fueron cruciales para entender que su talento no se limitaba a los gritos y a la distorsión. En ellos empezó a explorar géneros como el R&B alternativo, el rock acústico y el emo, revelando una faceta más melódica que no se conocía de él. Además del EP Rare Parte 1, que continuó con esa tendencia, ofreciendo pistas que se sentían experimentales y bastante personales. Varios lanzamientos que no estaban diseñados para los fans que tenían ese momento, sino que funcionaban como un diario de su día a día desde otra perspectiva. Dichos EPs fueron fundamentales porque sentaron las bases para la dualidad que definiría sus álbumes más exitosos más adelante, y demostraron que XXXTentacion era más que un race rapper común, sino que era un compositor capaz de crear belleza a partir de la misma depresión. Y este periodo de experimentación fue el verdadero nacimiento del artista versátil que más tarde conquistaría el mundo, como ese artista que podía hacerte sentir su rabia y su tristeza con la misma intensidad. A medida que la reputación de XXXTentacion y Ski Mask Slumdog crecía en SoundCloud, también lo hacía Members Only. En 2015 decidieron formalizar el movimiento con el lanzamiento de su primer proyecto colaborativo, Members Only Volumen 1, un mixtape de 4 pistas solamente que nos dejó una introducción al sonido y la camaradería del grupo, además de otro EP colectivo llamado The Nobodies, que a pesar de ser menos conocido, el proyecto continuó la ética de colaboración que era fundamental para la escena de SoundCloud en ese momento. Mostraba a X trabajando con otros artistas underground, afilando su estilo mientras ayudaba a elevar a sus compañeros, y funcionaba como una prueba más de su papel emergente como líder y como el centro gravitacional de una nueva ola de talentos. Pero el verdadero avance para el colectivo llegó más tarde en ese mismo año con Members Only Volumen 2, un proyecto muchísimo más ambicioso con 22 pistas que presentaban un elenco más amplio de artistas del círculo de X. El mixtape recorría distintos géneros que iban desde el trap agresivo hasta el lo-fi melancólico, encapsulando perfectamente la diversidad del movimiento que estaban liderando. Y Members Only Volumen 2 fue un momento crucial, porque no solo consolidó al colectivo como una fuerza a tener en cuenta en el underground, sino que también contenía algunas de las primeras canciones virales de X y Ski Mask. La química entre ambos estaba en su punto más alto, y sus colaboraciones en el proyecto se convirtieron en las favoritas de los fans, mostrando una sinergia que definía la energía del grupo. Y Members Only se convirtió en más que un nombre, pasó a ser un símbolo de la revolución musical que estaban haciendo en los rincones más oscuros del internet. Y para 2015 y 2016
2016, XXXTentacion desató una tormenta de sencillos y EPs cortos en SoundCloud que solidificaron su reputación como uno de los artistas más prolíficos e impredecibles de la plataforma. Dicha ráfaga de lanzamientos no seguía ninguna estrategia de marketing, sino que todo era su mera impulsividad, subiendo música en el momento en el que la creaba, a menudo de forma errática y sin previo aviso. Uno de los lanzamientos más notables de este periodo fue el EP It Wasn't Enough, publicado en marzo de 2016. Con canciones como Snow y Mannequin, el EP exploraba temas del suicidio, arrepentimiento y desamor, envueltos en una producción distorsionada y saturada al máximo. Otra canción clave de esta época fuera de este EP fue también I Love It When They Run, una canción en colaboración con Young Vance y esquimas de Slumgod, que era un ejemplo perfecto de su lado más agresivo y caótico, con un bajo explosivo y una energía implacable. Dicha canción se convirtió en un himno en el underground, demostrando su capacidad para crear temas que se sentían como asaltos a las bocinas y siendo diseñados únicamente para un mosh pit. Y en este mismo periodo lanzaría Riot, una canción que mostraba su conciencia política y social y que era algo nuevo para los fans. A diferencia de gran parte de su trabajo, Riot era un grito furioso sobre la injusticia racial y la brutalidad policial. La canción, que samplea un discurso de un ex líder del Ku Klux Klan, es una pieza que demostró que su rabia no solo podía ser introspectiva, sino que también podía ser dirigida hacia problemas sociales más amplios. Esta avalancha de material acumulada con los años fue crucial, ya que cada canción y cada EP añadieron una nueva capa a la compleja personalidad artística de XXXTentacion. Estaba demostrando que podía ser vulnerable y melancólico en un momento, y furioso y político el siguiente, y dicha espontaneidad se convirtió en su marca, manteniendo a su audiencia cautivada y sin saber nunca qué esperar de él, preparándolo poco a poco para encontrar su sonido y lanzar la canción que lo cambiaría todo. En los últimos días de 2015, XXXTentacion lanzaría una canción a SoundCloud que cambiaría el curso de su vida y de la música del rap para siempre. Bajo el título de Look at Me, la pieza no era una canción en el sentido tradicional, aunque se mantenía dentro de la línea de lo que X nos tenía acostumbrados. Desde el primer segundo, un bajo grotescamente distorsionado, tomado de la canción Changes del productor Mala, golpea al oyente con un puñetazo en la cara. Y sobre este mismo ruido, la voz de X es agresión pura. Con un flow entrecortado y gritado, rapea sobre la anarquía, el desprecio a las autoridades y una rebeldía descarada. La canción era la demostración perfecta de toda la rabia y la frustración que había acumulado a lo largo de su vida, como algo crudo, sin pulir y absolutamente magnético. Pero eso sí, cabe recalcar que Look at Me no fue un éxito instantáneo. Durante meses, fue una pieza que rondaba en lo más profundo de SoundCloud, como esa joya underground para aquellos que buscaban el sonido más experimental del momento. Sin embargo, a lo largo del 2016, Look at Me fue creciendo de forma orgánica, sin el apoyo de una discográfica ni de la radio. Puramente por los fans, el fenómeno de la canción estuvo hecho para conectar directamente con una audiencia en la era del crecimiento del internet. Y sin saberlo, Jay-Z había creado un monstruo. Pero también, mientras iba creciendo poco a poco, una serie de polémicas bastante fuertes empezaron a rodear su nombre, para bien y para mal. El año 2016 para Jay-Z fue bastante peculiar, marcado por una serie de arrestos que no solo amenazaban con descarrilar su carrera, sino que también sentaron las bases de la controversia que lo define. En julio de 2016 fue arrestado y acusado de cargos graves, incluyendo robo y asalto con un arma mortal. Desafortunadamente, la calle y sus códigos seguían teniendo control sobre él, y cada cargo que aparecía añadía más capas a su reputación como una figura peligrosa e impredecible. Y aparte, en octubre del mismo año, X fue arrestado de nuevo, y esta vez por cargos mucho más graves: agresión con agravantes a una mujer embarazada, agresión doméstica por estrangulamiento, detención ilegal y manipulación de testigos, donde la víctima era su exnovia, Geneva Ayala, y los detalles que emergieron de las acusaciones eran simplemente escalofriantes. Los documentos judiciales detallaban actos de una brutalidad espeluznante que conmocionaron a muchos de los que empezaban a conocer su música. De repente, la violencia en sus canciones no parecía una mera expresión artística. Todos se dieron cuenta de lo que decía en su música tenía una relación con su vida real, creando una división entre quienes lo veían como un genio torturado y quienes lo consideraban como un monstruo indefendible. Ya a principios de 2017, mientras XXXTentacion estaba encarcelado y Look at Me seguía creciendo como una bola de nieve, recibió un saludo de una de las figuras más respetadas y estilosas de todo el hip hop, A$AP Rocky. Durante una transmisión en vivo en Instagram, Rocky escuchó la canción y su reacción fue
de pura emoción y asombro. Y dicho halago no fue un evento menor. En el mundo del hip hop, una aprobación de un artista del calibre de A$AP Rocky puede cambiar la trayectoria de un rapero emergente de la noche a la mañana. Además de que Rocky era considerado en ese entonces como un creador de tendencias, y su sellada aprobación expuso a X a una audiencia muchísimo más amplia, y a la élite de la industria, que hasta ese entonces podría haberlo considerado simplemente un fenómeno pasajero de SoundCloud. Y mientras Jay-Z estaba tras las rejas, aislado del mundo, su influencia estaba creciendo exponencialmente en el exterior, en parte gracias al respeto de sus pares. Y justo cuando la popularidad de Look at Me estaba alcanzando su punto alto a principios de 2017, surgió otra controversia por parte de otro gran rapero que añadió gasolina al fuego de la fama de XXXTentacion, Drake. El gigante del pop rap global lanzó una nueva canción en un show en Ámsterdam llamada KMT, y casi de inmediato los fans notaron que el flow de Drake en la canción tenía un cierto parecido con el patrón rítmico entrecortado y agresivo que X había utilizado en Look at Me. Demon just got out of can. I gave my bro an advance. Dicha acusación del robo del flow se extendió como la pólvora en las redes sociales. Para la base de fans de X era un caso claro de un artista mainstream apropiándose del estilo de uno underground. Desde la cárcel, el propio Jay-Z se enteró de la controversia y reaccionó con furia. En una de sus entrevistas más conocidas después de salir de prisión, arremetió contra Drake, acusándolo de ser una perra y de robar sus sonidos sin dar crédito. So he plays this shit. I hear da 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 in my done. I'm like, what the fuck? You could take his verse, like they did a mashup. They put his verse on my song, and the cadence is literally just at the same tempo. I still think Drake a fuck nigga. Like I think he's not a man. I think he's a bitch. That's a bitch move. Y Drake, por su parte, obviamente negó las acusaciones, afirmando que el flow se inspiró en un rapero del Reino Unido y que ni siquiera había escuchado Look at Me antes de que creciera más la polémica. Sin embargo, para muchos la similitud era demasiado evidente para ser una coincidencia, y la controversia, lejos de perjudicar a X, solo aumentó su notoriedad y reforzó su imagen de antihéroe que luchaba contra el sistema. Y se podría decir que este incidente en específico fue un punto de inflexión mediático para XXXTentacion. El enfrentamiento con Drake lo colocó en los titulares de todas las principales publicaciones de música y le dio un nivel de exposición que el dinero no podía comprar. Irónicamente, el supuesto intento de Drake de capitalizar su sonido terminó por darle a X una plataforma aún más grande, convirtiéndolo en un nombre familiar para los que no lo conocían y en un símbolo de lucha por el reconocimiento en la era digital. Así que, impulsado por la controversia con Drake, el cosigno de A$AP Rocky y un crecimiento orgánico imparable, Look at Me finalmente trascendió los límites de SoundCloud a principios de 2017. La canción fue relanzada oficialmente en las principales plataformas de streaming y casi de inmediato explotó en las listas de éxito, además de usar como portada la icónica imagen sacada de su segunda condena a prisión del año pasado. El mundo finalmente lo estaba mirando, pero él seguía encerrado en una celda, observando su propia explosión a través de la distancia. Aunque este problema solo sirvió para magnificar más su leyenda, parecido con el caso de NBA Youngboy, que se terminó convirtiendo en una figura casi mítica. Era un artista que había conquistado la industria musical desde la cárcel, sin un sello discográfico importante y sin ninguna promoción. Su encarcelamiento se convirtió en parte de su narrativa de renegado, atrayendo aún más a seguidores fascinados por su historia. La canción fue finalmente certificada platino por la RIA mientras él todavía estaba encarcelado, haciendo oficial el hecho de que Look at Me era ya un fenómeno cultural. Se convirtió en el himno de una generación de jóvenes descontentos, y su éxito demostró el poder de la viralidad en la era del internet, probando que una canción con suficiente energía y autenticidad podía romper todas las barreras de la industria. La explosión oficial de Look at Me marcó el final de XXXTentacion como un secreto del underground y marcó el comienzo de su era como una superestrella global. Y cuando finalmente fue liberado de la cárcel en marzo de 2017, salió como el rostro de una nueva era en la música, con el mundo entero a sus pies y una tormenta de controversias sobre su cabeza. De hecho, poco después de salir recibió otro cosigno, pero esta vez de la figura más respetada del hip hop moderno, Kendrick Lamar. La validación llegó en dos partes cruciales. Primero, justo antes del lanzamiento de su álbum debut, X se presentó como invitado sorpresa en The Damn Tour en Los Ángeles. El público estalló cuando apareció en el escenario para interpretar Look at Me, consolidando su estatus como un fenómeno que la industria ya no podía ignorar. Y poco después, tras el lanzamiento del álbum 17, Kendrick Lamar tuiteó un enlace al álbum con un mensaje poderoso: escucha este álbum si sientes algo, hay pensamientos crudos, voy en la quinta escucha. En unos tiempos donde muchos condenaban a X por sus cargos de violencia doméstica, el artista más aclamado de la historia del rap elogiaba públicamente su trabajo, defendiendo su derecho a ser escuchado. Pero que aquí en este video funciona como un paréntesis porque como tal todavía no llegamos a esa parte. Eso sí, nos oyó entender lo bueno que era X para que fuera así de respetado. Pero bueno, continuemos con el crecimiento de XXXTentacion porque sí, obviamente no se iba a detener ahí. Tras su liberación de la cárcel en la primavera de 2017, XXXTentacion no perdería el tiempo
con el mundo observando y Look at Me todavía en lo alto de las listas, necesitaba demostrar que era mucho más que un One Hit Wonder. Con su primer movimiento siendo lanzar Revenge, un mixtape recopilatorio que sirvió como una introducción perfecta a su versatilidad para la nueva audiencia masiva que había ganado. Lanzado en mayo de 2017, Revenge era una colección de 8 canciones, muchas de las cuales ya eran favoritas de los fans de SoundCloud, ahora remasterizadas y disponibles en plataformas de streaming oficialmente. El proyecto incluía Look at Me, además de pistas que mostraban su increíble amplitud. Revenge sirvió como una puente entre su pasado en SoundCloud y su futuro como artista de álbumes de estudio. Para los nuevos oyentes que solo lo conocían por la rabia de Look at Me, el mixtape fue una revelación que lo mostró como ese artista vulnerable, melódico y experimental que sus seguidores originales llamaban, demostrando que la furia era solo una faceta de su compleja personalidad. Debutando en el top 50 de la lista de Billboard 200, el proyecto consolidó el impulso de X y preparó perfectamente el escenario para su álbum de estudio debut, que llegaría más tarde en ese año. Y con el mixtape siendo un éxito y una fama explosiva, el siguiente paso lógico para X Tentacion fue una gira nacional, anunciando en la misma primavera del año el Revenge Tour, y que a pesar de contar con la energía que sus fans tanto esperaban al verlo en vivo, la gira se convirtió rápidamente en uno de los eventos más comentados y controvertidos del año, y no por las razones correctas. Desde el principio la gira estuvo plagada de violencia y caos, reflejando la propia naturaleza volátil de X. En un show de San Diego, un individuo subió al escenario y golpeó a X, dejándolo inconsciente por un momento. Dicho incidente provocó una pelea masiva y se informó que el atacante fue apuñalado en el mismo caos del show. En otro concierto después, X se lanzó desde un balcón de 15 pies hacia la multitud, un acto que encapsulaba la atmósfera tan hostil de la gira. Y en otro incidente más publicitado todavía, fue grabado golpeando a un fan en la cabeza con un micrófono durante un concierto, aunque más tarde afirmaría que el fan lo había agredido primero. De cierta forma, cada parada de la gira parecía generar un titular, una pelea o un momento de anarquía que se volvía viral para confirmar más su imagen problemática. Todo llegó a un punto crítico cuando la gira tuvo que terminar siendo pospuesta. X anunció que uno de sus primos había sido disparado y necesitaba tomarse un tiempo para estar con su familia y cuidar su propia salud mental, anunciando que después de un último show iba a desaparecer un tiempo. El Revenge Tour se convirtió involuntariamente en un evento legendario de su carrera. Fue una mezcla de brillantez, de una conexión visceral con los fans y una violencia autodestructiva que amenazaba con romperlo todo. Y la gira demostró que, aunque había salido de la cárcel, seguía siendo prisionero de un ciclo del caos del que nunca iba a poder escapar. En medio de la controversia de sus cargos por abuso doméstico y el caos de su gira, X Tentacion es un giro artístico que nadie esperaba. En agosto de 2017 lanzó su álbum de estudio debut titulado 17. Cualquiera que esperara una continuación de la furia de Look at Me se encontró con algo completamente inesperado, un X susurrando su dolor bajo acordes de guitarra. Depression and obsession don't mix. I've dug 2 graves for us, my dear. Can't pretend that I was perfect, leaving you in fear. Where was I? He was feeling like with his hands. El álbum, con una duración apenas de 22 minutos, era una obra conceptual cruda y minimalista sobre la depresión, el suicidio y la angustia, donde desde la primera pista X establece el tono del álbum diciendo: al escuchar este álbum estás literalmente entrando a mi mente, prometiéndote a ti compartir su dolor con la esperanza de que pueda ayudar a sus oyentes a sanar algún dolor que tengan. 17 abandonó en gran medida todo ese rap agresivo en favor de baladas acústicas, R&B lo-fi y paisajes sonoros inspirados en el emo. La canción Jocelyn Flores, nombrada en honor a una amiga que se había suicidado, se convirtió en un himno instantáneo para la juventud desconsolada, una pista que captura la culpa, el dolor y la confusión que siguen una pérdida tan trágica, todo sobre un sample melancólico y una entrega vocal que se siente íntima y rota, único para la época. Otras canciones como Revenge, Fuck Love y Everybody Dies in the Nightmares continúan explorando esos temas con una honestidad desgarradora, y que a pesar de que el álbum sonara como un demo, lo que hace sentir es increíblemente real e inmediato. Y a pesar de su naturaleza poco comercial, 17 fue un éxito masivo en las listas. Debutó en el número 2 de la lista Billboard 200, lo cual fue un logro asombroso para un proyecto tan oscuro. El álbum demostró que la conexión de X con su audiencia se basaba en una profunda empatía por el dolor compartido. Y con 17, X Tentacion trascendió la etiqueta de rapero de SoundCloud para convertirse en la voz de toda una generación que luchaba con su salud mental. Eso sí, mientras su música ofrecía consuelo y empatía a millones de oyentes, el hombre detrás de ello, Jahseh Onfroy, seguía enfrentando acusaciones horribles de violencia
violencia. ¿Cómo podía el mismo individuo que creaba arte tan sensible y compasivo ser capaz de la brutalidad descrita en los cargos en su contra? Aún así, y a regañadientes, la industria musical y los críticos se vieron obligados a tomarlo en serio. Seventeen recibió elogios por su valentía y su crudeza, y figuras respetadas como Kendrick Lamar, como vimos anteriormente, lo aclamaron como una obra bastante importante para nuestra generación. X pudo demostrar que no se necesita seguir las reglas de la industria para tener éxito. Y su ascenso, impulsado por una conexión directa y sin filtros con su audiencia, redefinió lo que era posible para un artista independiente en la era del streaming. Poco después, en septiembre de 2017, XXXTentacion lanzaría su primer video musical oficial en su canal de YouTube, siendo este sobre Look at Me, el cual podría decirse que fue de todo menos convencional. El video comenzaba con la energía caótica de Look at Me, pero antes de que siquiera empezaras a cantarla, el video se transformaba en algo mucho más oscuro y serio. Funcionando como un clickbait ingenioso, la música cambiaba su canción Riot, y el video recreaba escenas de violencia racial histórica en Estados Unidos, incluyendo disturbios y brutalidad policial. Sin embargo, fue la escena final la que causó la mayor conmoción, ya que en el video se mostraba a X colocando una soga alrededor del cuello de un niño blanco, mientras también un niño negro estaba observando todo, funcionando la imagen como una inversión impactante y profundamente provocadora de los linchamientos históricos de personas negras. Y la intención de X era simbolizar cómo la brutalidad y el odio se enseñan y se transmiten a los niños, independientemente de la raza a la que ellos pertenezcan. La reacción evidentemente fue inmediata y bastante polarizada. Muchos elogiaron el video por su valentía abordando temas tan difíciles de una manera tan visualmente impactante. Sin embargo, muchos otros lo condenaron, acusando a X de ir demasiado lejos, de usar imágenes así de manera irresponsable y de ser insensible al representar el linchamiento de un niño, sin importar el contexto. Se negó a ser un simple entretenedor, utilizando su mayor éxito como un caballo de Troya para un mensaje mucho más pesado que tenía que expresar. Y el video logró solidificar su imagen como un artista dispuesto a arriesgarse y alinear a una parte de su audiencia para expresar su visión, sin importar qué tan controvertida fuera. A pesar de todo esto, y a pesar del éxito estratosférico de Seventeen, a finales de 2017 sus cargos pendientes volvieron a golpearlo con todas sus fuerzas. En diciembre, un juez determinó que había violado los términos de su libertad condicional relacionados con los cargos de abuso doméstico de 2016, así que la fiscalía presentó nuevas pruebas en su contra, acumulando un total de 15 cargos ahora por delitos graves, entre los cuales incluían múltiples cargos de manipulación de testigos, ya que se le acusaba de intentar coaccionar con su exnovia, Geneva Ayala, para que retirara las acusaciones de abuso en su contra. Como resultado, su libertad condicional fue revocada y fue enviado de vuelta a la cárcel del condado de Broward para esperar al juicio. Y ahora, la imagen de una de las estrellas musicales más grandes del mundo, siendo esposada y encarcelada una vez más, se convirtió en un símbolo de su caótica carrera. Parecía que por cada paso que daba hacia adelante en su carrera, daba 2 pasos para atrás en su vida personal, y desde la cárcel, X se enfrentaba a la posibilidad muy real de pasar décadas tras las rejas. La gravedad de los cargos era inmensa, y el caso de la fiscalía parecía fortalecerse cada vez más. El futuro de su carrera, que apenas unos meses antes parecía ilimitado, ahora pendía de un hilo. Sin embargo, después de un par de semanas fue liberado y puesto bajo un estricto arresto domiciliario, mucho más fuerte que el anterior, que tal vez funcionaba como un alivio, pero a pesar de estar fuera de la cárcel es cierto que todavía no era libre. Estaba confinado en su casa, con su carrera en pausa y con un juicio inminente que podría poner fin a todo. Aunque a pesar de todo, este periodo de arresto domiciliario funcionó para él como una fase extrañamente productiva y reflexiva. Confinado en su casa bajo arresto domiciliario a principios de 2018, pero con un permiso también para asistir al estudio, XXXTentacion canalizó su ansiedad y su incertidumbre en una nueva ola de música. Fue durante este periodo que lanzó una serie de sencillos que no solo se convertirían en algunos de sus mayores éxitos, sino que también mostrarían un lado más maduro de su arte. Primero llegó Hope, una canción dedicada a las víctimas del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, una comunidad muy cercana a donde él creció. Una balada melancólica, pero mucho más estructurada que sus trabajos anteriores, además de que ofrecía consuelo y un mensaje de resistencia. X demostró una empatía que iba más allá de su propio dolor, utilizando su plataforma para ayudar a una tragedia que había golpeado a su comunidad. Y poco después lanzaría 2 canciones que lo catapultarían a un nuevo nivel de estrellato pop: Sad y Changes. Ambas canciones se alejaban radicalmente de la agresión de Look at Me y de la crudeza acústica de Seventeen. Eran piezas de pop rap melódicas, pegajosas y con una producción pulida, diseñadas para un atractivo masivo. Changes era una balada de piano simple y emotiva, la cual hablaba de la angustia y el cambio en las relaciones, con una simplicidad y una melodía universal que la convirtieron en una de sus canciones más queridas. Y por el otro lado, Sad era una obra maestra del pop melancólico. Con un ritmo de dancehall bailable y un esquema de rimas inolvidable, la canción envolvía letras sobre el desamor suicida en un paquete irresistiblemente pegajoso. Estos sencillos demostraron una vez más la increíble versatilidad de X,
demostrando que podía dominar las listas de éxitos con la misma facilidad con la que dominaba el underground del rap. Sad y Changes se convirtieron en fenómenos globales, acumulando miles de millones de reproducciones y preparando el escenario para su esperado segundo álbum de estudio. De nuevo, se encontraba en la cima del mundo, incluso mientras su libertad personal seguía en juego. Pero lo que nadie se esperaba, incluso él, fue lo que sucedió después. El 18 de junio de 2018, un día caluroso en el sur de Florida, Jesse Onfroy, con tan solo 20 años, parecía estar enfocado en un nuevo capítulo de su vida. Había estado hablando de organizar un evento benéfico y mostrando en sus redes sociales un deseo de difundir positividad a sus comunidades, de verdad ofreciendo una disculpa simbólica a toda la gente que había lastimado antes y dibujando un camino esperanzador para el futuro. Hasta que esa tarde visitaría Riva Motorsports, una tienda de motocicletas de alta gama en Deerfield Beach, en busca de un regalo para su tía. Poco antes de las 4 de la tarde ya se salió de la tienda y se subió a su BMW i8 negro. Y cuando apenas iba comenzando a salir del estacionamiento, una camioneta Dodge Journey de color oscuro le bloqueó abruptamente el paso. Dos hombres enmascarados y armados salieron del vehículo y se acercaron rápidamente a la ventanilla del conductor. Lo que se buscaba por parte de ellos era un robo a mano armada, ya que ellos habían ido a la tienda de motocicletas a la misma hora que X, buscando equipo para hacer un robo menor aparte. Pero al ver a Yacé se dieron cuenta de que tenían una oportunidad de oro enfrente. El asalto se desarrolló en cuestión de segundos. Los asaltantes exigieron sus pertenencias y, según los informes, hubo una breve lucha por una bolsa Louis Vuitton que contenía $50,000 en efectivo que Yacé acababa de retirar, y en medio de un largo forcejeo uno de los atacantes le disparó varias veces a quemarropa en el cuello. Los asaltantes tomaron la bolsa, volvieron a su vehículo y huyeron de la escena, dejando a Yacé mortalmente herido en su coche. La noticia se propagó instantáneamente, primero como rumores en las redes sociales, alimentados por videos escalofriantes tomados por testigos que mostraban su cuerpo sin vida en el asiento del conductor, y la confirmación oficial de su muerte por parte de la oficina del sheriff del condado de Broward llegaría poco después. La vida de Jesse Onfroy, con una existencia marcada por la violencia desde el principio, había terminado de la manera más brutal y trágica. El niño que había luchado tan desesperadamente por ser visto y escuchado fue silenciado para siempre a los 20 años, dejando tras de sí un legado tan ruidoso, conflictivo y trágico como su corta vida. La investigación sobre el asesinato de XXXTentacion avanzó con rapidez, desmintiendo rápidamente las teorías de conspiración que surgieron con el tiempo, como la famosa que aseguraba que Drake fue el que lo envió a asesinar por sus polémicas anteriores. Pero seamos honestos, esta es la cara de Drake. ¿Tú crees que esta es la cara de un güey que va a mandar a matar a alguien? Por favor. Siempre me pareció y me va a parecer ridícula esa teoría. No. Te pongo de nuevo su cara. No tiene sentido. La evidencia al final apuntó a un motivo bastante mundano. Todo fue un robo a mano armada que salió terriblemente mal. Utilizando videos de vigilancia de dentro y fuera del concesionario, así como datos de teléfonos celulares, las autoridades lograron identificar fácilmente a los sospechosos. En los meses siguientes, 4 hombres fueron arrestados y acusados del crimen. Sus nombres eran Dedrick Williams, Michael Boatwright, Trayvon Newsome y Robert Allen. La fiscalía argumentó que Williams fue el conductor del vehículo de huida y el autor intelectual, mientras que Boatwright fue identificado como el principal tirador, Newsome como un segundo hombre armado. El caso desafortunadamente se prolongó durante casi 5 años, con un juicio que captó la atención de todo el mundo, y una pieza clave de la acusación fue el testimonio de Robert Allen, uno de los 4 implicados, donde pudo aceptar un acuerdo con la fiscalía, declarándose culpable de un cargo menor de asesinato en segundo grado y testificando contra sus 3 cómplices, proporcionando un relato detallado desde dentro del complot, para que en marzo de 2023 el jurado emitiera su veredicto, donde Dedrick Williams, Michael Boatwright y Trayvon Newsome fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y robo a mano armada. Al mes siguiente, los 3 fueron sentenciados a cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional, y Robert Allen, por su cooperación, recibió una sentencia mucho más leve y podría ser liberado después de cumplir unos pocos años más en prisión. Y pocos días después del asesinato de Yacé, en medio del duelo mundial y especulación mediática, su madre Cleopatra Bernard hizo un anuncio que añadió una capa más de tragedia a la historia. Publicó en su cuenta de Instagram la imagen de un ultrasonido con un caption bastante simple: nos dejó un regalo final. Así, de la peor manera posible, nos enterábamos que Yacé iba a ser padre. La madre del niño era Genesis Sánchez, la novia de X en el momento de su muerte. La pareja había mantenido su relación relativamente privada y la noticia del embarazo fue una sorpresa para el público. Se reveló que Yacé ya sabía que iba a ser padre y que incluso ya había elegido los nombres: Gekiume para un niño y Shiora para una niña. Así que el 26 de enero de 2019, 7 meses después de la muerte de su padre, nació Gekiume Onfroy. El nacimiento ocurrió solo 3 días después de lo que habría sido el cumpleaños número 21 de Yacé. El nombre Gekiume era una palabra que el propio Yacé había inventado, que según la familia significaba un estado diferente o un universo de pensamiento superior. El nacimiento de Gekiume fue un momento agridulce, ya que por un lado era una parte de Yacé que seguía con vida. Su abuela Cleopatra y su madre Genesis a menudo comparten fotos y videos que muestran cómo el niño crece,
como un deleite para los millones de fans de X. Pero por otro lado, Gekkyume nunca conocería a su padre. El regalo final de Yase era una nueva vida, que crecería escuchando historias y música de un padre que le fue arrebatado antes de siquiera poder abrazarlo, añadiendo una herida de pérdida aún más profunda a la ya de por sí desgarradora historia de XXXTentacion. Y para marzo de 2018, apenas 3 meses después de su muerte, el segundo álbum de estudio de XXXTentacion fue su declaración artística más completa y ambiciosa de su carrera, como un proyecto que rompía todas las barreras del género y demostraba la asombrosa amplitud de su talento. El álbum, que debutó en el número 1 de la lista Billboard 200, era una mezcla de varios estilos recorridos a lo largo de su carrera. Salta sin esfuerzo del trap melódico de Sad al rock alternativo de Numb, del R&B introspectivo de Changes a un inesperado boom bap con Joey Badass en Infinity, e incluso un pop latino en I Don't Even Speak Spanish LOL. Era un reflejo perfecto de su mente inquieta y su negativa a ser encasillado. El título simboliza la incertidumbre, las preguntas sin respuesta y la naturaleza multifacética de su identidad, tanto personal como artística. El álbum exploraba temas de amor, desamor, depresión y mortalidad, pero con una producción mucho más pulida que sus trabajos anteriores, además de contener también su mayor éxito comercial, Sad, una canción que encapsulaba perfectamente su genio para hacer que la tristeza fuera pegajosa y bailable. El álbum fue grabado en gran parte mientras estaba bajo arresto domiciliario, algo que quizás explica su introspectividad y su cambio constante de estados de ánimo. Era el proyecto de un artista con tiempo para reflexionar y experimentar, consciente de que su futuro era incierto. Y tras esta muerte, el álbum fue aclamado por muchos como un clásico moderno y la última y verdadera obra maestra de su autor. Se convirtió en la última obra de un artista en la cima de su poder creativo. Inmediatamente después del asesinato, el álbum subió a lo más alto de las listas de éxitos de todo el mundo. La canción Sad se disparó al número 1 del Billboard Hot 100, convirtiendo a X en el primer artista en lograr un número 1 póstumo como artista principal desde The Notorious B.I.G. en 1997. Y el álbum se convirtió en un punto de encuentro para los fans en duelo, como una forma de conectar con su voz por última vez. Con el tiempo, el proyecto ha sido reconocido como un álbum que definió toda una era. Su fusión de géneros y su honestidad influyeron en toda una nueva generación de artistas que se sintieron inspirados a romper las reglas y a ser más vulnerables en su música. El álbum pudo demostrar que no había límites en el hip hop y que la experimentación podía ser comercialmente viable si se hacía con autenticidad. Como su última obra completa, ese álbum ocupa un lugar sagrado en su discografía. Representa el pico de su evolución como artista y un momento en el que su visión y su ejecución estaban en sincronía como nunca antes. Es la obra por la que será recordado como un verdadero innovador y un clásico moderno que sigue resonando con una fuerza innegable. Y que quede bien claro, porque no sé si lo estoy dejando lo suficientemente claro, este es el último álbum de XXXTentacion. Porque no sé ustedes, pero para mí, lo que su disquera hizo con su legado después de su muerte fue una tremenda grosería. Tras su asesinato, su madre, Cleopatra Bernard, se enfrentó a la difícil tarea de gestionar su legado, y por consiguiente, lo que sucedió fue a menudo criticado como una explotación de su imagen, con un flujo constante de lanzamientos póstumos que buscaban capitalizar a su imagen de mártir. En los años posteriores a su muerte, se lanzaron 2 álbumes de estudio póstumos, Skins y Bad Boys Forever, y que aunque ambos proyectos alcanzaron un gran éxito comercial, con Skins debutando en el número 1, fueron recibidos con críticas mixtas por parte de los fans. Muchos sintieron que esos álbumes eran colecciones de demos y fragmentos inacabados, que evidentemente X no había lanzado porque no sentía que merecían lugar en un proyecto terminado, y sintiéndose carentes de la visión cohesiva que X había imprimido en 17 y en Question Mark. La crítica se centró en la idea de que esos lanzamientos se sentían más como una obligación contractual, o como una apropiación de dinero, que como un verdadero homenaje a su arte. Canciones que probablemente X nunca habría considerado terminadas, se completaron con colaboraciones que no tenían nada que ver con su movimiento, y se empaquetaron para el consumo masivo. Y más allá de la música, su imagen fue objeto de una capitalización inmensa. Se lanzó una nueva línea de ropa, documentales y varios productos que mantenían su marca viva y generando ingresos. Y que si bien esto puede ser una práctica bastante común para otros artistas, en este caso de X se sintió como algo insensible, debido a la narrativa de redención que su equipo promovía todo el tiempo sin parar. Y muchos podrían decir, bueno, al menos este dinero iba para Gekkyume, su hijo, que se lo merece más que nadie. Pues no, todo el dinero iba para la madre de X, porque obviamente él no modificó su testamento antes de morir, aunque eventualmente con el paso del tiempo llegaron a un momento en el que ya el dinero puede llegar a Gekkyume, aunque aún así esa sobreexplotación de su imagen fue bastante vergonzosa. Pero bueno, al final del día podemos decir que nunca existirá una respuesta a la pregunta de quién fue realmente Yase Onfroy. No fue ni un santo ni un monstruo, fue un ser humano profundamente fracturado, siendo el producto inevitable de una infancia de negligencia y violencia. Encontró en la música el único lenguaje que le permite procesar su inmenso dolor. Su arte era solo un espejo, reflejando no solo sus propios demonios, sino también los de una generación que se sentía igual de rota. Su historia es una tragedia moderna que nos obliga a confrontar preguntas incómodas sin respuestas fáciles. ¿Hasta qué punto el trauma de una persona justifica el dolor que inflige a otros? La vida de X es una historia sobre el ciclo del abuso, mostrando cómo el dolor no procesado puede convertirse en una bola de nieve de destrucción.
y afectando a todos a su paso. Hay belleza en su vulnerabilidad, pero también hay fealdad en su violencia. Hay esperanza en su conexión con los fans, pero también desesperación en su destrucción. Fue un ícono para millones porque se atrevió a mostrar las partes de sí mismo que la mayoría de nosotros intentamos ocultar. Y aunque la voz de XXXTentacion fue silenciada demasiado pronto, su música sigue resonando con una fuerza innegable. Nos dejó una discografía que explica una mente atormentada y un catálogo de preguntas que probablemente nunca van a tener respuesta. Quizás su legado más perdurable es esa misma incertidumbre, la historia de un niño roto que solo sabía hablar con la música y cuya canción final nos deja reflexionando sobre la luz y la oscuridad que habita en todos nosotros.